Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Intervención Divina y Liturgia. Intervención divina y liturgia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y tan pertinente en esta época navideña. Intervención divina y liturgia. En esta hora del Señor vamos a buscar nuestra Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. En esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Y buscamos Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer los primeros dos versículos. Éxodo 12, del 1 al 2. Y pasamos, después de esa lectura, a los pasajes del 12 al 17. Sería Éxodo 12, del 1 al 2. Y posteriormente Éxodo 12, del 12 al 17. Dice así la Escritura. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestra generación, en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. Amén. En esta noche, hermanos, queremos comenzar un ciclo de programas sobre la intervención divina, los actos de Dios en la historia y cómo eso se convierte posteriormente en una forma de adoración, una liturgia que lo que hace es recordar esos actos. Es importante ir aclarando unos puntos. Número uno, desde el punto de vista antropológico religioso, hermano, las liturgias surgen por eventos históricos, por la conmemoración de eventos históricos. O sea, la forma de adorar en unos días en particular y los actos para recordar lo que ocurrió en ese día, que nosotros llamamos liturgia, que es un acto litúrgico, se basa en un evento histórico. En un evento histórico. Desde el punto de vista de la religión judeocristiana, son estrictamente eventos históricos de intervención de Dios en la historia. Desde el punto de vista del paganismo, el paganismo regularmente no brega con actos históricos,
sino con eventos místicos, ¿verdad? Y míticos. Y míticos, los cuales hacen que esa liturgia pagana tome una forma que responda a esa realidad pagana, ¿verdad? Porque el paganismo no tiene el recurso bíblico de una intervención de la divinidad, sino más bien en visiones, euforia religiosa, que crea un tipo de liturgia que no tiene un agarre histórico. Pero la fe judeo-cristiana es muy diferente. La fe judeo-cristiana es una fe histórica y que responde a los actos divinos, a la intervención divina en la historia, la cual posteriormente repercute en una liturgia que busca recordar esos eventos históricos. Por lo tanto, hemos tomado de base en esta hermosa noche la Pascua. Porque la Pascua es un indicador sumamente importante y muy revelador de lo que se llama la liturgia que responde a la intervención divina en la historia. Lo siguiente también es muy importante y es el segundo punto. Nunca la liturgia se da en el vacío. ¿Y qué queremos decir con eso? O sea, los conceptos del liberalismo en relación a la composición del Pentateuco, que decía que la escuela sacerdotal había creado festividades y había creado un andamiaje, ¿verdad?, religioso y litúrgico, para que sea integrado posteriormente en Israel, es un total disparate que no responde a la antropología histórica religiosa. Y esto es vital, las liturgias responden a eventos, en el caso judeo-cristiano, a eventos históricos, y en el caso del paganismo, a experiencias místicas, experiencias que tienen que ver también con mitos, y por lo cual surge la liturgia. Usted no se sienta, para ponerlo en arroz y habichuela, en un día con 3 personas y dice, mira, vamos a celebrar el 24 de junio la fiesta de yo no sé qué, y esta va a ser las diferentes ¿verdad? Formas, muy bien, y andamiaje litúrgico. ¿Usted sabe por qué? Porque eso no es una liturgia, eso es una payasada, porque no responde a una realidad histórica o a una realidad pagana, ¿verdad? Un concepto pagano, mítico, en el cual está envuelto una euforia religiosa. Por lo tanto, hablar de liturgia antes del evento no tiene base histórica. Siguiendo esa línea, queremos decir que la Pascua fue un evento histórico, ¿verdad? El cual Dios le dice a Israel que en ese día, Dios había sacado a Israel de Egipto y lo había sacado con mano fuerte. ¿Y cuál fue el acto que Dios utilizó? Y hay una participación del pueblo con esa realidad. Exacto. O sea, no se da. Dios envía a su ángel de la muerte y mata a los primogénitos de Egipto. Desde los hijos de los egipcios hasta los primogénitos de los animales, ¿oyó? Y entonces Dios le manda una ceremonia a los judíos, una liturgia, la cual va a responder a esa realidad histórica para que ellos no olviden, porque esa es la labor de la liturgia, ¿oyó? Es memorial. Ellos no olviden los hechos de Dios en la historia. En este caso estamos hablando de la Pascua. Por lo tanto, cada acto en la liturgia, si usted nota en la lectura que hemos hecho, y si usted lee todo el capítulo, sí, ¿verdad? Porque hemos leído parte, cada detalle de esa liturgia va a responder a una realidad en relación a la historia. Eso es correcto. Y por eso tenían que, por ejemplo, comer la Pascua vestidos,
porque ellos van a salir deprisa, o sea, simbolizando que salieron deprisa, por eso que tenían que comer hierbas amargas, porque recordaban que la amargura de la esclavitud, por eso comían pan sin levadura, para que recordaran que era una cuestión nuevamente de prisa, que no podían esperar que el pan se leudara. O sea, todo tenía un simbolismo que recordaba, todo era una liturgia que recordaba los actos de Dios en la historia. Pero hay un tercer elemento. ¿Tú vas a decir algo, Andrés? Sí, que se nota que Dios los hace como participar, experimentar por medio de estas instrucciones lo que ellos habían vivido, ¿verdad? Pero los hace experimentar las hierbas amargas, el pan leudado, y de esa manera queda, queda sellado, ¿no? Queda experimentado, por así decirlo. Claro, pero ahí entra el tercer elemento, la identidad nacional. La identidad como judíos y como pueblo de Israel. Lo que se está buscando a través de eso, ¿qué cosa es? Que el pueblo se vaya identificando como una masa coherente. Un pueblo, una nación que tiene una historia en común, que los une, que se identifica con esa historia, que hace que viva esa historia. O sea, le da identidad. Que le da la identidad como pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante que entendamos que en el caso de la Pascua se recuerda la intervención divina de la liberación de Israel mediante actos litúrgicos que cada año el pueblo de Israel lo tenía que repetir, y con los actos que Dios había dictado y con los propósitos de que el pueblo de Dios recordara que Dios es el que interviene en la historia y es el que reina. Y que esa liturgia, ¿verdad? Toda esa participación y todo eso que Dios hace es, una celebración de adoración a Dios por esos actos y de servicio a Dios. En eso repercute todo esto. Claro, lo que se busca también es que se vea el acto litúrgico como lo que es un acto santo. Santo, exactamente. O sea, esto no es una fiesta de bachata, una fiesta de relajo. Esto es algo santo. Bueno, Dios le llama solemne. Solemne. Y esa fiesta se tenía que llevar en una forma solemne, en reverencia y en recordación a Dios. Ahora, la Pascua, escuche bien, señalaba hacia el evento pasado, pero como era una fiesta simbólica que iba a tener un fin, señalaba ¿a qué? Al acto futuro. Ciertamente. Y eso nos lleva a un acto litúrgico que ocurría anualmente, que era el sacrificio anual. El sacrificio anual se basaba en el mandato de Dios. Tenía que haber un sacrificio anual en que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo. Y entraba una vez al año por los pecados olvidados del pueblo, número uno, y los pecados del sacerdote, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote no era perfecto. Entonces alguien le puede decir, pero ¿qué puede recordar de evento pasado el sacrificio anual? Ah, esto es muy importante, porque el sacrificio anual señalaba al futuro, a un otro evento histórico. Y era el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, nunca, escuche bien, ningún acto litúrgico esbozado en la Escritura, número uno, o que se sale de la Escritura, o sea, se saca de la Escritura por interpretación, ninguno de esos actos litúrgicos se dan en el vacío. O hablan de una historia futura, o hablan de una historia pasada, o hablan de las dos.
hablan de las dos. Y se crea una forma de adorar y se crea unos actos, ¿verdad? Unos ejercicios espirituales, una liturgia para recordar todas esas cosas. Eso me viene a la mente la fiesta de Pentecostés. El acto, ¿verdad? Ya cuando viene el Espíritu Santo y cómo ese acto han tratado de revivirlo como el mismo acto del día de Pentecostés, recibiendo. No, muy bien, muy buena observación. Pentecostés, la iglesia lo celebra hoy recordando un evento histórico. No reviviendo el evento histórico. No como que se va a repetir. No, porque Pentecostés fue una sola vez. Eso de hablar, y nosotros tuvimos un programa sobre ese tema, pero volvemos a repetirlo. Eso de hablar de segundo Pentecostés, estamos buscando un segundo Pentecostés. Usted lo que está es invalidando el primer Pentecostés. Claro que sí. Y usted está invalidando, exacto, le está restando importancia al evento histórico de la venida del Espíritu Santo y a la liturgia que surge por ese evento histórico, porque cada vez que hay un día de Pentecostés en el calendario, prácticamente todas las iglesias del mundo lo celebran como actos litúrgicos recordando el evento de que el Espíritu Santo había bajado sobre la iglesia, había bautizado a la iglesia. Y está entre nosotros, no viene de nuevo sobre nosotros. Está presente Pentecostés está presente. Claro. Por lo tanto, cuando en la iglesia se celebra el domingo de Pentecostés, porque el Espíritu Santo bajó en domingo, el domingo de Pentecostés, lo que hacemos es recordar el evento histórico de hace 2000 años, cuando el Espíritu Santo vino. Entonces se crea una liturgia donde hay himnos regularmente que se cantan recordando el día de Pentecostés o se cantan al Espíritu Santo. Y regularmente también hay una predicación sobre Pentecostés y también muchas veces también tenemos Santa Cena porque es el domingo de Pentecostés. O sea, se crea una liturgia, la iglesia crea una liturgia que responde al acto histórico. Pero cuando usted ve desórdenes en la iglesia actualmente, recordando yo no sé qué, esperando no sé qué, exacto, que venga el Espíritu Santo sobre aquellos que no ha venido, eso está... No, mire, perdone, Pentecostés está entre nosotros, pero más bien, usted nota en las iglesias actualmente, al perderse el concepto de la liturgia con agarre histórico, ¿verdad? Al perderse el concepto litúrgico que tiene que ver con la intervención divina en la historia, las iglesias están creando payaserías y circos. Y vemos pastores que se visten de chapulín colorado. Otros, yo no sé, se visten de chef. Otros creo que llegan patinando a la iglesia. Meten luchadores. ¿Por qué? Porque han no conocen el concepto de la liturgia que está casado con la intervención divina en la historia. Con la intervención divina y Dios estableciendo cómo se va a celebrar eso. Exacto. Todos los detalles de cómo es que se va a realizar. Exacto. Porque, mire, la iglesia, volvemos a Pentecostés, vamos. La iglesia, hay un culto de Pentecostés. Todos los elementos que tienen que estar en el culto, la oración, la ofrenda, la predicación, la lectura de la palabra, el cántico, todos esos elementos van a estar presentes, pero esos elementos se van a dirigir a recordar el evento de Pentecostés. Pero nosotros no estamos viendo eso en la iglesia de Cristo hoy, en muchas iglesias que dicen ser cristianas. Vuelvo a repetir, lo que hacen introduciendo son payasos y payasadas. Y como dije, usted se reirá, pero mire, usted ve en las redes sociales pastores que se visten como chapulín colorado y otros como chef, y como dijo muy bien el hermano Andrés, otro introduce luchadores, yo no sé para qué, y lo que hacen es que convertir el culto a Dios en algo burdo y una blasfemia, y que no tiene un agarre histórico, y no tiene la seriedad, y no tiene la reverencia y la solemnidad que significa la liturgia, que responde a la realidad histórica, a la intervención de Dios en la historia. Tengo un hermano que no voy a identificar, ni tampoco voy a identificar el pueblo, pero que nos dice que si Dios realmente existe, si es algo o es algo imaginario. Lleva 6 meses orando por sentir su presencia y siente que ha perdido la fe. Pues hermano,
personalmente le digo que esto, usted lo ha dicho, esto es una cuestión de fe, no por vista, ni por sentir tampoco. Usted tiene que creer en los actos de Dios en la historia por fe. ¿Y qué queremos decir con eso? Usted nunca ha visto a Cristo resucitado, ni estuvo frente a la tumba cuando Cristo salió de la tumba. Es más, no estuvo frente a la crucifixión y mucho menos frente al pesebre. Y nosotros creemos eso por fe, creyendo que el Dios de la Biblia, el concepto judeo-cristiano del Dios de la Biblia, como Dios se revela, es el Dios que interviene en la historia. Y por lo tanto, ese es el Dios que nosotros creemos. El Dios que interviene y nadie puede decirle, como dice Nabucodonosor, nadie le puede decir, ¿qué haces? Nadie. Por lo tanto, hermanito que me escucha, que verdad que yo solamente no voy a identificar, te digo, no es cuestión de sentir. Es cuestión de creer en los actos de Dios en la historia. Esto es una fe histórica. Esto es una fe en la cual creemos que Dios tiene el control de la historia, control de todas las cosas e interviene como Él quiere en esa historia. Y eso tiene que estar claro. Siguiendo la línea, ¿verdad?, que estamos discutiendo, por lo tanto, esa liturgia que viene por la intervención de Dios en la historia, esa liturgia que viene para recordar todos los años, todo momento, al pueblo, lo que Dios hizo, la entidad que se creó. Dios, en el caso de Israel, ¿verdad? De Israel eran sombras, dice la Biblia, sombras de lo que había de venir, porque ya vino lo perfecto. Cristo, que es la revelación, la culminación de la revelación de Dios en la historia. Por eso leemos en Hebreos 1, versículo 1 y 2, que Cristo es esa culminación, que Cristo es el eje de todas las cosas, y esas fiestas que señalaban a Cristo ya pasaron. Porque ahora hay otra realidad histórica. ¿Cómo dice Hebreos 1, del 1 al 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, ahora la realidad litúrgica, la realidad histórica, como nos presenta el autor de Hebreos y el apóstol Pablo, gira alrededor de los actos de Cristo. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros vemos los actos de Dios en el Antiguo Testamento y la creación de fiestas, eran fiestas que respondían, ¿verdad?, a la realidad histórica de Israel, a los eventos históricos que rodeaban a Israel. Por eso la semana que viene vamos a hablar de la fiesta de Purim y cómo esa fiesta se introduce en la tradición religiosa de Israel, una fiesta que no está en el pasado fundacional de Israel, sino está en la realidad futura de Israel. Como Israel enfrentó a través, ¿verdad?, de Esther y Mardoqueo el gran imperio que había y el peligro que venía sobre el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, y aquí entramos en elementos un poquito más sofisticados, más elaborados, mejor dicho, la liturgia de cada iglesia tiene que enmarcarse en las realidades históricas de la Escritura, de las intervenciones divinas de la Escritura. La liturgia de cada congregación debe responder a la realidad histórica relacionada, en este caso, con el cristianismo, pero realidades históricas. Por eso, cuando Roma introduce, y ahora hablo de la Iglesia Católica Romana, introduce fiestas que no responden a la realidad histórica de la Escritura, violenta el concepto litúrgico bíblico.
O sea, si usted tiene una fiesta de la Asunción de la Virgen, eso no es ningún evento histórico, no está en la Escritura. La tradición es sumamente tardía, que responde ya a una introducción idolátrica dentro de la iglesia. Y que no pasó, al decir que que no pasó. No ocurrió. No ocurrió. Y por lo tanto, usted crea una liturgia alrededor de ¿qué? De un mito. De un mito. Usted crea una liturgia alrededor de algo que no ocurrió. Y se convierte en un acto ¿qué? Idolátrico. Idolátrico. Pero cuando usted ve en la liturgia, usted puede ir a una iglesia litúrgica y tiene un domingo de Cristo como Rey, está señalando en este caso, hermano, a la ascensión de Cristo. O sea, cuando habla del reinado de Cristo, está hablando del evento histórico redentor en el cual Cristo sube a los cielos. Una realidad histórica. Una realidad histórica. Porque el concepto de sacar los milagros de la historia, escuche bien, el concepto de sacar los milagros de la historia, como si fueran antihistóricos o ahistóricos, eso viene de la Revolución Francesa, ¿oyó, hermano? Y viene de la Ilustración, de los enemigos de la iglesia, que quisieron ¿qué? Reeducar al mundo en conceptos de historia. Antes en la iglesia y en la historia del mundo, la historia incluía los milagros bíblicos, eran parte de la intervención de Dios en la historia, pero cuando surge el deísmo alemán y surge la Ilustración, ellos que redefinieron lo que es histórico, y para ellos los milagros no son historia, pero para Dios sí. Sí. Y lamentablemente el texto bíblico habla de la intervención divina en la historia como un acto normal, milagroso de Dios, porque Dios controla la historia. Él crea la historia, él es el dueño de esa historia. Exacto. Él es la historia de la salvación está incluida dentro de la historia normal. Exacto. De este mundo. Y saben algo, hermano, que tiene que estar siempre presente. Cuando hablamos de esa intervención divina en la historia, no se da tampoco, y escuche bien, porque a Dios lo toman por sorpresa, ¿oyó? Dios nunca puede ser burlado, dice la Biblia. Y Dios nunca es tomado por sorpresa. Dios ha construido la historia para que sus intervenciones, que son para su gloria, estén presentes y los hombres teman y sepan que nunca van a poder derrotar a Dios y su reino. Dice la historia, esa historia, que cuando Joseph Stalin, el dictador comunista de la Unión Soviética, moría, su hija estaba al lado y su hija tenía influencia cristiana. Y dice que en los últimos minutos de morir, levantó el puño al aire mirando al cielo, molesto con Dios. Con el Dios que no creía estaba molesto, porque esa es la ridiculez del ateísmo, ¿yo? Y levantó el puño, dice su hija, y miraba al cielo y murió. ¿Usted sabe por qué? Porque todos esos ateos, dictadores asesinos, Stalin mató más que Hitler, 20 millones, ¿se cree? Ellos creen que pueden extirpar a Dios de la historia porque dominan un imperio como era la Unión Soviética, donde en las escuelas se enseñaba ateísmo y donde estaba prohibido el cristianismo y era perseguido el cristianismo. Y hoy, en este programa, en esta fecha, noviembre de 2015, hermano, hoy la Unión Soviética está en medio de un avivamiento. Y están llegando misioneros predicando la palabra de Dios y la Iglesia Ortodoxa rusa vuelve nuevamente a establecer las bases morales de la sociedad rusa. Y Stalin se quedó con su puño levantado. Y ahora es que parte del cenicero de la historia, mientras la Iglesia de Cristo sigue hacia adelante. Por eso es que tenemos que entender, siempre tenemos que entender que la liturgia va a responder a los hechos históricos. O sea, lo que justifica la liturgia
Son los hechos históricos de Dios. Y no pueden haber actos litúrgicos o actos desordenados. Ajenos a la historia. Nunca, porque eso solamente responde al paganismo. Es el paganismo el que crea actos litúrgicos basados en mitos, en visiones, en temblores, en yo no sé qué, en cegueras. Y entonces hay personas que piensan que esa liturgia es, el que tiene una liturgia es una iglesia muerta. No. Mire qué cosa más grande esta. Pues si estamos recordando los actos redentores de Dios, ¿cómo podemos estar muertos? El que desecha eso, el que está muerto por más ruido y escándalo que haga. Sí, no, porque mire, la euforia, no se debe llevar por la euforia. Los profetas de Baal hacían más ruido que Elías, y eran más eufóricos que Elías, ¿oyó? Y se cortaban las carnes, y aquello era un espectáculo con colores, y cientos de profetas de Baal y Acera. Pero Dios estaba ¿con quién? Con Elías, el que menos ruido hacía. Porque aquí el que tiene que hacer ruido es Dios. Por eso que cuando vemos congregaciones también que utilizan símbolos pasados, mire, de las sombras que habían de venir, pues mire, usted está volviendo los actos pasados de Dios en la historia a unas liturgias que ya eran ¿qué? Sombras, dice la Biblia, sombras de lo que había de venir. Y por lo tanto, la liturgia de ahora, la liturgia eclesiástica, la liturgia que responde a la iglesia, tiene que tener una correspondencia con los actos de Dios en la historia relacionados a Cristo y su iglesia. A la vida de Cristo y su iglesia. Al nacimiento de Cristo y su iglesia. A la muerte de Cristo y su iglesia. A la resurrección de Cristo y su iglesia. A la ascensión de Cristo y su iglesia. El descenso del Espíritu Santo y su iglesia. Ahí es que tiene que responder esto. Porque hay 3 características que mencionamos. Que era recordar, vivir, recordar y crear identidad. Vivimos esa realidad histórica, recordamos la intervención en la historia y nos damos una identidad como creyentes cristianos. Esa es la labor de la liturgia. La semana que viene, y me gustaría, ¿verdad?, que los hermanos que nos escuchan sigan nuestro programa la semana que viene, vamos a hablar de la fiesta de Purim y cómo esa fiesta se introduce en la tradición religiosa de Israel mediante los actos de Dios. Pero lo interesante, y quiero que se lleve ese interrogante en la mente, se basa en lo que ocurrió en el libro de Esther, un libro que nunca menciona a Dios. Nunca menciona a Dios. Pero a través de lo que vimos en el libro, se ve en el libro, se introduce una nueva fiesta, porque responde a una realidad histórica. Y esa nueva fiesta tiene una realidad también litúrgica. Amén. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190. WCGB Juana Díaz 1060. WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En esta hora le pedimos al Señor que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar,
Que Dios bendiga a tus hijos, tu trabajo, tus negocios. Y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Amén y amén. El paganismo regularmente no brega con actos históricos, sino con eventos místicos, ¿verdad? Y míticos. Y míticos, los cuales hacen que esa liturgia pagana tome una forma que responda a esa realidad pagana, ¿verdad? Porque el paganismo no tiene el recurso bíblico de una intervención de la divinidad, sino más bien en visiones, euforia religiosa, que crea un tipo de liturgia que no tiene un agarre histórico. Pero la fe judeo-cristiana es muy diferente. La fe judeo-cristiana es una fe histórica y que responde a los actos divinos, a la intervención divina en la historia, la cual posteriormente repercute en una liturgia que busca recordar esos eventos históricos. Por lo tanto, amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Intervención Divina y Liturgia. Intervención divina y liturgia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y tan pertinente en esta época navideña. Intervención divina y liturgia. En esta hora del Señor vamos a buscar nuestra Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. En esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Y buscamos Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Éxodo 12, del 1 al 2. Y pasamos, después de esa lectura, a los pasajes del 12 al 17. Sería Éxodo 12, del 1 al 2. Y posteriormente Éxodo 12, del 12 al 17. Dice así la Escritura. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto
guardaréis este mandamiento en vuestra generación, en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. Amén. En esta noche, hermanos, queremos comenzar un ciclo de programas sobre la intervención divina, los actos de Dios en la historia y cómo eso se convierte posteriormente en una forma de adoración, una liturgia que lo que hace es recordar esos actos. Es importante ir aclarando unos puntos. Número uno, desde el punto de vista antropológico religioso, hermano, las liturgias surgen por eventos históricos, por la conmemoración de eventos históricos. O sea, la forma de adorar en unos días en particular y los actos para recordar lo que ocurrió en ese día, que nosotros llamamos liturgia, que es un acto litúrgico, se basa en un evento histórico. En un evento histórico. Desde el punto de vista de la religión judeocristiana, son estrictamente eventos históricos de intervención de Dios en la historia. Desde el punto de vista del paganismo,